Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio dedicado para el estudio de la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues aquí estamos en un nuevo día, una nueva oportunidad que el Señor nos regala para estudiar su palabra, para compartir con ustedes y con todas las personas que podamos la palabra del Señor. Estos estudios de las lecciones de la escuela sabática. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 13 de marzo, que titula Seguridad y paz en Sión. Antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos levantas en este nuevo día. Nos permites acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Y Señor, queremos suplicar la presencia del Espíritu Santo con nosotros, para que sea Él el que dirige, que Él nos dirija en el momento de este estudio, para que sea Él el que nos ayude a entender, a comprender lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Señor, que Él también nos capacite para que nosotros podamos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Que nosotros podamos ponerlas en práctica. Y Señor, que podamos enseñar a otras personas de tu amor, de tu verdad. Que le podamos mostrar todas estas enseñanzas a otras personas, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Salmo 46, los versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo nos ofrece una vívida figura acerca de la descripción de este mundo en un estado de crisis, en un estado convulsionado, una crisis global. Lo retrata con imágenes de desastres naturales, de una intensidad sin precedentes. La imagen de las aguas turbulentas, como aparece en este salmo, dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este texto tiene aplicaciones proféticas maravillosas. Es fantástico. Pero bueno, vamos a ir avanzando y a medida que avancemos vamos mirando cómo desarrollamos todos estos aspectos. Esta imagen de las aguas turbulentas suele representar generalmente a las naciones rebeldes, a las naciones en estado de convulsión, que están convulsionando mediante las guerras, los conflictos, los problemas, circunstancias como enfermedades, desastres naturales. El mundo en convulsión está representado en la palabra de Dios como aguas, como las aguas turbulentas. Y este aspecto de la Biblia es muy importante y muy útil, y no debemos dejarlo escapar, porque, por ejemplo, este aspecto
de la palabra de Dios, en donde la palabra de Dios muestra de manera espiritual y simbólica a las naciones convulsionadas por las luchas, los conflictos, los problemas, mostrándolas como aguas embravecidas, aguas que braman, aguas furiosas, por así decirlo. Esta figura de mostrar las naciones de esta manera nos puede servir y es un punto importante, por ejemplo, para interpretar profecías. Por ejemplo, en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se nos muestran bestias, por ejemplo, que surgen de las aguas. Apocalipsis 13 nos dice, por ejemplo, que la bestia sale de las aguas. O en Apocalipsis, o en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos muestra una sucesión de bestias que surgen en medio de las aguas turbulentas. Y este versículo, por ejemplo, nos ayuda a entender esas figuras de las profecías. Ya, por ejemplo, si leemos esos pasajes, nos podremos dar cuenta que estas bestias están surgiendo ¿de dónde? De en medio de las gentes, de las muchedumbres de gentes, de las naciones, donde hay naciones y gentes en estado de convulsión, de guerras, de conflictos entre ellas, de desastres. Ya tendríamos que entrar a mirar entonces los otros símbolos. ¿Qué simboliza una bestia? O por ejemplo, ¿qué simboliza un monte? Por ejemplo, el libro de Daniel en el capítulo 12, en el capítulo 2, Daniel en el capítulo 2, nos muestra, por ejemplo, que una piedra que es cortada sin intervención humana, no con mano dice la profecía, destruye la estatua del sueño de Nabucodonosor, y esa piedra, esa roca, se convierte en un gran monte, y el mismo profeta interpreta que ese gran monte es el reino de Dios, el reino eterno de Dios, un reino que será para siempre. Lo que nos indica entonces que los montes, espiritualmente hablando, en simbolismo, también significa reinos. Y entonces si nosotros leemos el Salmo 46, cuando dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque tiemblen los reinos, aunque tiemblen los imperios, aunque tiemblen las naciones, los montes, a causa de su braveza, de las muchedumbres. También vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 17, que la gran ramera se sienta sobre las aguas, las muchedumbres, las gentes, las naciones, en estado de convulsión. La ramera las controla, las manipula, les da a beber de su copa, de su vino, las embriaga con su vino. Son simbolismos, pero vemos cómo la palabra de Dios nos va dando la solución a esos simbolismos sin tenernos que poner nosotros mismos a elucubrar quién podría ser, qué podría ser. No, nosotros no tenemos que ponernos a imaginar cosas. A la Biblia no podemos meterle nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos o lo que a nosotros se nos ocurre que puede ser. La misma Biblia, ella misma se puede explicar. Y por ejemplo, en este contexto vemos cómo la misma Biblia nos está diciendo qué significan las naciones, qué significa qué significan las aguas, y qué significa cuando las aguas braman, y es cuando las naciones están en conflictos. Porque por ejemplo, el texto paralelo que encontramos en el versículo 6 dice: bramaron las naciones. En el versículo 3 dice, hablando del mar y de las aguas, dice: aunque bramen sus aguas y se turben sus aguas. Ahí tenemos el enlace. Ese bramar es la palabra que enlaza un versículo con el otro, los hace paralelos y nos explica el uno con el otro qué significan. Las aguas significan naciones. Bramaron las naciones, las muchedumbres de las gentes, y titubearon los reinos. De este mismo modo, el Salmo 46 nos muestra imágenes de calamidades naturales, representando al mundo controlado por las naciones
que desatan las guerras, que desatan esos desastres naturales que presenta aquí tan vívidamente este salmo, representa precisamente eso, las naciones en conflictos, las naciones que desatan las guerras, los problemas, las dificultades, esos conflictos entre naciones. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de las dificultades entre israelíes y palestinos, entre Rusia y Ucrania. Podríamos tratarlas precisamente de esta misma manera. Podríamos, figurativamente hablando, como las naciones braman y tiemblan los reinos porque están en guerras, porque están en conflictos. Evidentemente es un mundo sin el conocimiento de Dios. Es un mundo que ha desechado a Dios, que desconoce a Dios, que han sacado a Dios de la ecuación. Ahora ya no se cree en Dios, ahora ya es el humanismo el que controla. Dios está en medio de su pueblo. Las naciones, las muchedumbres están en convulsión, las aguas braman, están en desastres, en guerras, en conflictos, porque han sacado a Dios de la ecuación. Pero Dios sigue en su pueblo. Aunque las naciones estén totalmente enloquecidas, en medio del pueblo del Señor está su Dios. Dios está en medio de su pueblo. Sin embargo, aunque el mundo rechaza a Dios, Dios no abandona al mundo, no, por lo menos no por el momento, por lo menos no mientras hay todavía tiempo de gracia. Sabemos que ese tiempo de gracia va a llegar un momento en que se va a acabar, porque Dios va en un momento específico de la historia a eliminar el pecado y, pues, como dice la Escritura, eliminará raíz y rama, es decir, el pecado junto con los pecadores que obstinadamente decidieron quedarse de parte del pecado. Pero mientras hay gracia, Dios no abandona este mundo. Dios sigue luchando, Dios sigue intentando, Dios sigue suplicando, Dios sigue rogando y sigue enviando el mensaje mediante sus siervos, que ojalá tú y yo seamos esos siervos que llevamos ese mensaje que el mundo necesita escuchar, que está en convulsión, que está rugiendo las aguas, las naciones, a causa de los conflictos y de las guerras. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios, por lo menos ahora que hay gracia, aún está aquí, en el mundo, y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad tan básica, fundamental, pero al mismo tiempo tan llena de amor. El Señor es el refugio perfecto, Él es la fuente de paz, Él es la seguridad de Sión. Él es el verdadero Dios. La palabra que se destaca para la seguridad de Sión es aunque. En el versículo 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su fiereza. Es decir, aunque el mundo esté en convulsión, aunque hayan guerras, aunque hayan desastres, aunque hayan calamidades naturales, aunque hayan conflictos entre naciones, esa palabra aunque significa que aunque el mundo esté convulsionado, el pueblo de Dios estará a salvo. El pueblo de Dios estará seguro, porque Dios les tiene un lugar seguro en el cielo y en la tierra nueva. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia de pruebas para el pueblo de Dios, sino que la paz y la tranquilidad del pueblo de Dios es un don que Dios le da al pueblo a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias por las que puede estar pasando. La confianza incondicional en Dios puede hacer que un hijo de Dios esté en paz y seguridad en medio de las tormentas y de las dificultades. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿será que Dios va a dejar al mundo a merced de las decisiones, de sus propias decisiones y de sus propias acciones destructivas para siempre?
Los versículos del 6 al 11 dicen de la siguiente manera: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. ¿Ves? No es para siempre. Dios no va a dejar este mundo a merced de sus propias decisiones y sus propios desastres para siempre. Dice que va a llegar el momento que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios responde con tal grado de indignación y de disgusto que su palabra, que en algún momento creó la tierra, ahora la hace derretir por la furia de su enojo. Sin embargo, el derretimiento de la tierra, esta figura del derretimiento de la tierra, no es una destrucción total de la tierra, sino una renovación, una purificación del planeta Tierra y de sus habitantes que se han entregado a él. Es decir, de los habitantes de la tierra que han decidido seguirle, que le han aceptado y han abrazado su evangelio, que han abrazado su promesa. Lo han seguido y le han sido fieles. La tierra y estos moradores, estos hijos del Señor serán limpiados y renovados. Observa que Dios extiende su paz desde Sión, dice el Salmo, hasta los confines de la tierra. Y dice que toda la tierra, todas las naciones le honrarán a él. Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones han utilizado para aniquilarse los unos para con los otros y traer opresión a este mundo. Dios va a destruir todas esas armas, todas esas invenciones que ha hecho el ser humano para destruir y para esclavizar al ser humano. Esta es la gran esperanza que tenemos como cristianos, que se verificará en la segunda venida de Cristo. Y mi pregunta para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te estás preparando tú para ese evento final? Ya vemos, no necesitamos ser adivinos, solo enciende tu televisión, mira las noticias y te darás cuenta que solo se ve por todas partes que la Tierra está convulsionada, que el planeta Tierra está en conflictos, en guerras, destrucciones, personas que mueren, personas en desastres naturales, personas que damnificadas, niños huérfanos, niños que mueren por la violencia. El mundo está en un desastre, está en plena convulsión, pero la paz que Dios nos da no nos la quita ninguno, porque es un don de Dios. Pero más allá, te estás preparando para encontrarte con tu Señor cuando Él venga por segunda vez. Y la preparación no solo consta de estudiar la palabra de Dios y de orar. Hay una tercera fase y es la testificación. Parte de nuestra preparación consta también en llevar el mensaje a otras personas que necesitan escuchar ese mensaje. Orar, estudiar y testificar. Eso cierra el ciclo. Eso hace la preparación. Eso está en el santuario. Mis queridos hermanos, recuerden que estamos planeando algo bonito. Esperemos que esto salga. Yo tengo muchas ganas de que este proyecto salga, pero allí en el santuario está. En la mesa de los panes de la proposición, el pan simboliza la palabra de Dios. El candelabro
simboliza la luz del mundo, que es Cristo, pero que también tú y yo somos la luz del mundo. O sea, allí está simbolizada la testificación, y en el altar del incienso está representada la oración. Allí está el ciclo de 3, que se cierra el ciclo. Eso cierra el ciclo. La oración, el estudio de la palabra de Dios y la testificación son las 3 cosas que nos preparan para la segunda venida de Cristo. Están representadas en el santuario. Fascinante que es el santuario. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan la palabra del Señor, que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar, que la palabra de Dios llegue a todas las personas que más puedan, a quienes ustedes más puedan llegar. 1, 2, 3 personas, no sé, pero hagamos nuestra parte. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y no te pierdas nuestros estudios para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Y claro, déjanos tu comentario. Déjanos tus comentarios allí en la caja de los comentarios. ¿Qué te ha parecido la lección del día de hoy? ¿Qué puedes compartir con nosotros que te ha llamado la atención y que puede enriquecer nuestro estudio? Déjalo en los comentarios. Mis queridos, no siendo nada más, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.